Pauta de análisis. Bueno, en el día de ayer, luego, ¿no es cierto?, de que se hablara de esta avalancha de medidas que ha entregado el gobierno a una semana de asumir, una semana y un día hoy, pero ayer se cumplió una semana, los ojos se cambiaron de norte y miraron a la oposición que hasta hace una semana era el oficialismo, es decir, el mundo de las izquierdas. Ayer una reunión en la sede del Partido Socialista y estaban los 6 partidos de oposición, se reunieron allí fundamentalmente para organizarse, primero para dar una señal de unidad en medio, ¿no es cierto?, de sus propias riñas internas y de una intensificación de la agenda de José Antonio Kast, sobre todo por los anuncios que ha hecho en esta primera semana. Pero también porque tienen ellos sus propios fisuras. Si esto fuera un puzzle, se ven todos los pedacitos, ¿no es cierto?, que tienen ellos disgregados en el Frente Amplio, con el PPD. Bueno, la DC nunca fue parte, digamos, de ese conglomerado, pero sí está mucho más cerca, digamos, de ese mundo de centro-izquierda. De eso y más de cómo van a posicionarse frente al actual gobierno, queremos conversar esta mañana con nuestro entrevistado Gerardo Gómez. Es el senador Juan Luis Castro, quien es del Partido Socialista, y le agradecemos enormemente nos responda a esta hora de la mañana. ¿Cómo está, senador? Buen día. Claudia y Gerardo, le saludamos. Hola, Gerardo, Claudia, encantado de saludarle. Oiga, muchas gracias. Usted fue presidente del Colegio Médico, es médico. ¿La oposición salió de la anestesia? Mira, estar anestesiado es como estar en estado de coma. No creo que haya sido así. ¿No están en estado de coma? O saliendo. No, es que uno cuando sale de anestesia sale medio lento, sale medio perdido, atontado. No sé si ustedes más o menos están como en esa. Bueno, mire, lo que pasa es que ha transcurrido la primera semana del gobierno, ha sido una vorágine de anuncios. Claro, el gobierno tiene todo el derecho a plantear sus puntos de vista, sus distintas formas de poder instalarse. En este caso es el estado de gobierno de emergencia y todo lo demás. Entonces, eso naturalmente tiene un efecto, tiene un impacto, y los partidos de oposición también tienen todo el derecho a irse articulando, como corresponde. No es de un día para otro. Ustedes decían las fisuras, sí, las controversias que han existido. Recordemos que no hubo una sola coalición en el periodo anterior. Sí. Y por lo tanto, claro, es natural que busquemos la forma de ir conversando y coordinándonos en el modo que vamos a estar organizados o planteados durante este periodo. Sí. Así que, más que anestesia, yo le diría, estamos en un periodo de rearticulación. Tuvimos una derrota, vivimos la convalecencia, ya que vamos a hablar en términos médicos, la convalecencia, ¿verdad?, que fueron estos 3 meses después de la segunda vuelta presidencial, y ahora estamos ya en una etapa de mejoría rumbo al alta. Senador, pero... Mire usted. Sí. Ya. Ya, le quiero, en ese parte médico, a veces el voluntarismo es un mal amigo. La convalecencia de estos 3 meses que usted dice del mundo ¿es suficiente para una izquierda que salió sumamente derrotada en la elección anterior, política y culturalmente? Su partido, el Partido Socialista, en otros momentos de caminatas por el desierto, ha demorado mucho en rearticularse, en repensarse, en volver a conectar con la ciudadanía. ¿Usted diría que ya está de alta el mundo de la izquierda después de la derrota de hace 3 meses? No, rumbo al alta. O sea, esto es una gradualidad, obviamente, que tiene que hacerse primero por una autocrítica de lo que fue esa derrota presidencial y luego del posicionamiento en aras de tener liderazgo, de tener proyecto, de poder ir sobre la ciudadanía con una alternativa que sea atractiva y que logre, obviamente, de aquí a los años que vienen, hasta la próxima elección presidencial, tener una carta fuerte, ¿verdad?, liderazgo. ¿Gabriel Boric podría ser? Permita. O sea, ¿El mismo Boric? Es progresivo. ¿El mismo Boric para usted queda posicionado como esa carta? No, mire, van a haber muchas cartas, él es una, sin duda, porque ha sido presidente de Chile, pero yo pienso que el socialismo democrático, y así se ha ido conversando, por ejemplo, el mundo que yo represento, sí debiera tener alternativas también competitivas, también en disposición de ir a ese proyecto de marca mayor. Le ha faltado, bueno, en el último tiempo, en esa elección, sería poco entendible, ¿no?, que ustedes no sean capaces de formar una figura
competitiva para una elección presidencial, me parece, digo, por la historia y el calado que tienen los partidos que representan la exconcertación, y usted específicamente el Partido Socialista. ¿Lo lee así también? Lógico. Sí, claro, claro. Nosotros recordemos que venimos de varias derrotas que hubo en el pasado. El 2017, Alejandro Guillé, en vez de Ricardo Lago, que no prosperó en ese momento esa candidatura. El 2021 fue Yanna Proboste, y después fue, sí, bueno, no pasó nada. Ahora, claro. O sea, claramente tenemos un recorrido donde es imperativo levantar una carta presidencial fuerte y tener además una coalición, tener un abanico de sectores políticos que le digan algo fuerte a la ciudadanía. Esto no es una suma de siglas, porque Janet Jara tuvo todas las siglas, me refiero, tuvo un abanico desde la DC hasta el Partido Comunista, claro. Pero si eso basta, no basta. Aquí se trata de hacerle sentido a la gente y no una simple sumatoria aritmética de partidos políticos conglomerados que pueden decirlo no a la gente, y nosotros fracasamos en eso en la última elección presidencial, está claro. Hablamos con Juan Luis Castro, senador del Partido Socialista. A ver, una cosa son los Excel que se puedan hacer respecto a lo que viene, falta todavía mucho, pero lo otro es el dato. Lo que ha desplegado el gobierno de José Antonio Kast estos días desde el momento 1 ha sido una diferencia brutal con el gobierno de Gabriel Boric. Han dicho que dejó el país sin un peso en la caja, están retirando los proyectos medioambientales, vienen las auditorías. O sea, lo que puede haber aquí, ¿no es cierto?, frente a la ciudadanía es un cuestionamiento muy fuerte al gobierno que lideró Gabriel Boric, pero con el que gobernó, como usted bien dice, con dos coaliciones, ¿no? Ese es el punto. ¿Cómo ve usted ese punto, esa diferenciación que se está haciendo con esta estrategia de acopamiento del actual gobierno respecto de Gabriel Boric y de lo que fue el gobierno de izquierda? Bueno, cada gobierno tiene su sello, entonces no voy a comparar yo un gobierno de izquierda con uno de derecha, porque son modos totalmente distintos. Pero sí le diría que se intenta desmontar, por cierto, y se intenta además colocar obsesivamente esta idea del gobierno de emergencia, asumiendo que el país está destruido, se cayó a pedazos y todas esas cosas que fueron lo de la campaña, pero que ahora se busca instalar de esa manera. Entonces, claro, esta es una línea, un objetivo, un propósito. Gobierno de emergencia, ustedes lo han comentado en otra oportunidad, bueno, ¿cuándo termina la emergencia? Vamos a estar los 4 años de emergencia, ¿qué es esto? Esto no le hace un sentido claro a la ciudadanía, más bien el voluntarismo del gobierno de ponerlo en esa dimensión. Pero es peligroso, para ellos mismos es peligroso. Lo segundo es que se busca hacer una reforma tributaria, que es uno de los proyectos, tal vez la médula de esto sea justamente ir a una mejor recaudación, ya que las arcas fiscales están disminuidas, hay un desbalance fiscal, problemas hay. Pero el método de hacerlo está generando muchos efectos colaterales. Es decir, hemos visto en estos primeros 8 días una vorágine de anuncios de ministros de distintos tipos que pasan a llevar conquistas sociales, porque aquí no se trata solo de decir que estamos en estado de emergencia. Se toca la gratuidad, se toca la ley de 40 horas, los derechos humanos. Entonces, esto es también, de alguna manera, una suerte de ruleta rusa que también le puede traer problemas al mismo gobierno. Recordemos, solo un botón de muestra, cuando el día antes, ¿verdad?, del anuncio de la instalación del gobierno se aprueba por un voto el proyecto de conmutación de pena en el Senado, uno diría ahora, a la luz de lo que pasó en estos días, esto fue una victoria pírrica, les duró un día. Ganaron sí, por un voto, y mire todos los efectos colaterales que tuvieron. Y al final ya está desahuciado ese proyecto. Ese proyecto no va a prosperar, lo dijo la propia presidenta del Senado, Paulina Núñez, ya no hay ánimo en el gobierno. Entonces, ojo, las mayorías son muy estrechas en las dos cámaras, pueden haber victorias ahí numéricas, pero otra cosa es qué es lo que se instala finalmente. Se quedaron con la mayoría de las comisiones, senador, se quedaron con la mayoría de las comisiones. No, si no voy a eso. Una cosa son las comisiones y otra cosa son las salas. Las salas son las que dirimen todos los proyectos de ley. 2 votos en la Cámara, es la diferencia, y en el Senado también 2. Quiero decirle que una cosa es cómo se parte en la correlación de fuerza en una legislatura y otra es cómo se va desarrollando y cómo termina. Entonces, todo esto está por verse porque aquí no hay una mayoría aplastante. Es cierto, estamos en minoría nosotros por diferencias estrechas, estamos partiendo,
y habrá que ver el desarrollo de las cosas porque obviamente hay fragilidad para ellos y para nosotros. Usted escucha al senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, conversando con Pauta de Análisis, dando una mirada a cómo está la oposición. Hemos hablado poco de la oposición en los últimos días debido a, decíamos, esta vertiginosa agenda legislativa que impulsa el gobierno y una serie de hechos noticiosos. ¿Han dejado ustedes claro el punto, por ejemplo, el cuestionar los indultos, el retiro de los decretos medioambientales? Pero eso evidentemente no va a bastar, ¿no? No va a bastar, digo, como por una propuesta. Ahí está la gran tarea pendiente de la centroizquierda o la izquierda en total. ¿Qué propuesta de país van a hacer? No lo han elaborado eso todavía. Normalmente se trata de colocar esta idea de que la única oposición es la de la izquierda, porque el gobierno es de la derecha. Pero eso no es así, ustedes lo saben. O sea, por la derecha los libertarios están latentes y sabemos que ellos van a marcar puntos de diferencia y de contradicción con el gobierno. El PDG en la Cámara de Diputados, que es fuerte, no se van a quedar tranquilos. Ellos son 14 parlamentarios, le juraron en boca de su diputada, ¿verdad? Ya, pero se me fue para otro lado. Imposible. Se me fue para otro lado. Senador. No le escucho. Que se me fue para otro lado. Le pregunté si que le falta otro. No me voy a otro lado. Lo que le estoy diciendo es que no va a haber una sola oposición como si fuese solo la izquierda la oposición al gobierno. Al gobierno van a haber oposiciones por la derecha, por el medio y por la izquierda. Está bien. No, eso es lo que quiero situar. Perfecto, que ha hecho el punto. Mi pregunta apuntaba así, además de decir, ojo con esto está mal, le falta su bandera, su propuesta de país que quieren. Sí, a eso voy, esa es como la gran tarea, ¿no? Eso es progresivo, por supuesto, por supuesto. La próxima elección, acuérdese usted que en 2 años y medio más, la municipal, en 3 y medio más la otra, o sea, calma, esto no es automático, no es lógico tiene que ser así. En la derecha, fíjese usted, cuando ganó Boric, en la derecha la rearticulación nunca fue unitaria. Ellos llegaron a disputar hasta la primera vuelta, todo. Se sacaron la mugre, se sacaron los ojos, se disparaban hasta la primera vuelta presidencial, que fue la primaria de ellos. Entonces, claro, después se unificaron en torno a quién pasó. Pero estos son procesos que tienen que irse dando en el tiempo y todavía llevamos 8 días nomás. Pues. Senador, sí, hablamos con Juan Luis Castro, senador del Partido Socialista. Ya, pero miremos brevemente también el mundo. Ustedes se reunieron ayer los partidos de la oposición para dar una señal de unidad, una señal en medio, digamos, de una avalancha de otras señales del actual gobierno. Pero es notorio que no son lo mismo. Es decir, que el Frente Amplio no es lo mismo que el Partido Socialista o que su alianza con el PPD, con la DC, con ese mundo centroizquierda que en algún minuto constituyó Concertación. Entonces también aquí lo que estamos viendo es el gallito de fuerza respecto de cuál va a ser el mundo de las izquierdas que va a hegemonizar o que va a tener mayor poder. Lo que sí es claro es que hoy día el Frente Amplio tiene cartas presidenciales. Tiene a Tomás Bodanovich, posiblemente a Gabriel Boric, y que el Partido Socialista o ese mundo centroizquierda no tiene a nadie. Y eso también ordena. ¿Y cuál es el problema de eso a 3 años y medio de esa elección? ¿Usted ve que eso sea un drama? No sé, dígame usted cree que no? Nosotros? ¿Que no es problema eso? No, pues. No. O sea, ¿cuándo ha sido eso O sea, piensa usted que hasta un año antes de la elección última, las figuras que campeaban eran Evelyn Matei y otros más. En la elección anterior era Lavín, Jadwe, y mire cómo fueron dándose las cosas. Entonces, 3 años y medio son casi 3 siglos en política, y ustedes lo saben. Sí, por lo tanto, nosotros no nos complicamos, tampoco nos quedamos dormidos, pero para nosotros no está a la vuelta de la esquina de decir, ya, ahora sí tenemos candidato presidencial. ¿Y qué se saca con tenerlo 3 años y medio antes? Ya. ¿Acaso prosperan esas cartas? No, la volatilidad de las cartas presidenciales. O sea, no nos aferramos a eso, lo vamos a hacer, sí, tenemos un espacio de tiempo, sí, y vamos a estar en ese propósito, no les quepa duda. Senador. Pero cada cosa a su tiempo, vamos progresivamente en ese rumbo. Yo he escuchado habitualmente la frase, el poder une, es decir, cuando se está en el poder, todos los bloques se unen y son un todo. Sí. Pero a veces me he puesto a pensar y digo, ¿lo une o pega nomás? Los pone uno al lado del otro. Y cuando se acaba el poder, esas diferencias vuelven a aparecer. ¿A ustedes realmente los unió con el Frente Amplio y el Partido Comunista o los puso uno al lado del otro, nomás que no es lo mismo? Como les decía anteriormente, no es una sumatoria aritmética esto de estar
todos en el poder, nosotros, recuerden ustedes, llegamos un poquito diferidos. Sí. No llegamos al principio, llegamos después, sobre todo del fracaso del primer proceso constituyente. Nos insertamos, sí, tuvimos muchas figuras en el gabinete, bien. Las almas también se sabe que son distintas, nunca se fusionaron, se coordinaron, sí, pero no eran exactamente lo mismo. Hoy día estamos en una etapa, yo diría, claro, más desértica. Alguien dirá, bueno, cuando no hay poder no hay nada que repartir, o sea, para decirlo en términos así muy brutales. Sí. Pero eso no quiere decir que nosotros no estemos preocupados no de una repartición, sino que más bien de un proyecto. Y nosotros sentimos que efectivamente Chile necesita un proyecto como el socialismo democrático que pueda tener un liderazgo y una línea que permita convocar a los problemas de la ciudadanía. Hemos fracasado antes, sí, la política viene. El actual gobierno entró con mucha fuerza, con mucho ímpetu, está haciendo uso de su luna de miel, que siempre se dice que es corta en los tiempos de hoy, pero eso va a tener también los cambios y giros necesarios para que nosotros nos recompongamos rápidamente, ojalá, y podamos tener esa proyección hacia el país. Ya, senador, y respecto de medidas puntuales que ha planteado el gobierno, ha dicho que el gobierno anterior los dejó sin un 20, o sea que no hay plata. ¿No es cierto? Se está analizando la reducción o el acomodo del MEPCO. Y del resto de los proyectos o de los decretos que se han retirado o de las propuestas que el gobierno ha planteado, ¿cuáles son para usted como hombre del Partido Socialista y senador líneas rojas respecto de los proyectos que lleguen al Congreso? Las conquistas sociales. Lo hemos dicho antes. Pero el gobierno ha precisado que no va a tocar las 40 horas, lo que tal como está ahora. En la fórmula de distribución. O que la gratuidad... Vamos a ver. Una cosa del dicho al hecho. Vamos a ver, la gratuidad le están poniendo ya un límite distinto de edad que no tenía, 30 años, como si la gente de 30 años ya está desahuciada, poco menos, no puede acceder a la gratuidad, mal. O en materia de derechos humanos, todo lo que ha salido en materia de, primero los indultos, el proyecto de conmutación de pena, los proyectos de derechos humanos que están retirando, en temas medioambientales, la pelea que ellos mismos instalan entre los arbolitos y los empleos, una caricatura bastante despreciativa, diría yo, lo que son los temas medioambientales. O sea, ellos, el gobierno está disgregadamente en boca de distintos ministros, en fin, autoridades, colocan las líneas rojas y después van reculando un poquito, tratando de reacomodar, explicar. Ahora, el gran proyecto donde vamos a ver cuántos pares son 3 moscas, ¿verdad? Es el proyecto de reconstrucción nacional, entre comillas, ¿verdad? Que van a mandar el 1 de abril, porque eso es lo que se busca, que sea una cosa parecida a lo de Milei, el proyecto Ómnibus, una especie de arca de Noé, de todo lo que se quiere, con las 40 medidas y todo lo demás, que todavía nadie conoce exactamente, sino en forma disgregada, y eso que queda poco, o sea, menos de 2 semanas, ese va a ser un momento porque es un proyecto de ley que tiene que navegar, y vamos a ver cómo navega en las 2 cámaras y qué entra y qué sale, ¿no es cierto? De eso. Permítame preguntar algo quizás menos de la contingencia política, sino que un hecho que tiene que ver con el Ministerio de Salud, cosa que usted se maneja muy bien en eso. Primero, una investigación de Biobío que dice que sí hubo telefonazo de parte de un cercano a la ex ministra Aguilera para que le dieran atención de salud prioritaria a su mamá en esta intervención en el Hospital El Salvador. ¿Qué le ha parecido esta información? Si es que ya la había leído, porque delicada, suena delicada. Quiero conocer su reacción a eso. Claro. No, creo que es delicado porque en su momento, cuando estalló esto a fin de diciembre, claramente, usted sabe, para cualquiera, los problemas de probidad que afectan a una autoridad de alto nivel son muy sensibles. El privilegio, sobre todo en materia de la espera, que es el gran drama que tiene hoy día la salud pública, la espera, y lo preferente uno versus otro es lo que, se negó en su momento por la autoridad. Después cambió el giro de los acontecimientos, en fin, pasaron muchas cosas, se desactivó un poco ese problema, la ministra salió diciendo que esto no era efectivo, pero estos datos que coloca la radio Biobío en la mesa, obviamente que van a ser motivo de una investigación, la Contraloría obviamente está ahí, y creo que es un tema sensible, no me atrevo a hacer un juicio final, porque esto es un dato, ¿no es cierto?, de lo que se está dando, no lo conocíamos ese dato, pero que si todo esto es efectivo,
habría ocurrido efectivamente una influencia de terceras personas para dar ese trato preferencial en circunstancias que no debió haber ocurrido. Eso es como el primer elemento de análisis que ya es complejo. Bueno, vamos a ver qué dice la Contraloría, porque finalmente esto va camino hacia allá. O sea, la Contraloría dice que hubo un llamado de Manuel Nájera de Ferrari. Un asesor. Sí, claro. Juan Luis Castro, senador del Partido Socialista. Muchísimas gracias por esta conversación aquí en Pauta Análisis. Que tengan un buen día. Gracias, Claudia. Un abrazo. Gracias. Igualmente. Chao.